Your machine. Okay. Yeah, it's ready. Tonight, message recall Wisdom and Understanding, part 50. El mensaje del día de hoy se llama Sabiduría y Entendimiento, parte 50. And we call this Vessels of Gold. Y vamos a llamar esto vasijas de oro. So, probably the biggest thing that a person needs to remember Entonces, básicamente, una de las cosas más grandes que una persona tiene que recordar about his life as a Christian acerca de su vida como cristianos is that his life is not his own. es que su vida no es suya. 1 Corinthians 6:19 it says, "What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own?" Dice en 1 de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? For you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Dice en el 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. So our life is not our own. Así que nuestra vida no es nuestra, It belongs to Jesus Christ. mas le pertenece a Jesucristo. He bought us with the price of his own blood, Él nos compró a precio de su propia sangre, and maybe other words that people understand better. y tal vez en palabras que los hombres comprenderían mejor, He took the bullet that was meant for us. sería que él tocó la bala que iba dirigida hacia nosotros. So however you want to look at it, we owe the Lord our life. Así que de la manera que tú lo quieras ver, nosotros le debemos a Dios nuestra vida. But if we seek to please ourselves, Pero si nosotros estamos buscando complacernos a nosotros mismos, instead of seeking to please the Lord, en vez de buscar el complacer al Señor, then we're trying to serve two masters. entonces estamos tratando de complacer a dos maestros. And the word is clear that no man can serve two masters. Y la palabra es muy clara que no puede servir a Dios a dos maestros. 2 Timothy 2 verse 1 it says, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Dice en 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. So what kind of life do we have to live Así que, ¿qué tipo de vida es la que tenemos que vivir for the grace of Jesus Christ to be upon us? para que la gracia de Jesucristo esté sobre nosotros? Well, it has to be a life surrendered to live for Jesus Christ Bueno, tiene que ser una vida entregada para vivir para Jesucristo and not for ourselves. y no para nosotros mismos. 2 Timothy 2:2 it says, and the things that you have heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Dice 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. And this is one of the most important things Y esta es una de las cosas más importantes that a minister of God has been given to do, que a un ministro de Dios se le es dado para hacer. to find other faithful men and women El poder encontrar a hombres y mujeres fieles who are willing to lay down their life for the Lord's sake que estén dispuestos a dejar su vida por el bien de Dios and to listen y para escuchar as God's word is taught to them, conforme la palabra de Dios se les es enseñada, so that they also can teach others. para que entonces ellos puedan enseñarles a otros. 2 Timothy 2:3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Dice en 2 de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. So what kind of hardness is he talking about? Entonces, ¿de qué tipo de penalidad se está hablando aquí? Well, this is the cruelty of the darkness of the world. Estas penalidades son la crueldad y la oscuridad que hay en el mundo. It's hearing people speak and act Es escuchar y ver cómo la gente actúa without compassion in their hearts for others. sin compasión en sus corazones para con otros. 2 Timothy 2:4, no man that wars entangles himself with the affairs of this life, that he may please
him who has chosen him to be a soldier. Dice 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. And truly, if a person is seeking to please himself, Y verdaderamente si una persona lo que quiere es complacerse a sí misma, he will become entangled in the affairs of this life. va a terminar enredado en las cosas de esta vida. So what are the affairs of this life? ¿Y cuáles son las cosas de esta vida? Anything that causes a person to lean on his own understanding, Los negocios de esta vida es cualquier cosa que hagan que una persona se empiece a confiar de su propio entendimiento instead of trusting in God, en vez de de confiar en Dios. is the affairs of this life. Esas cosas que lo causan son los negocios de la vida. We are called to be a single-hearted soldier for the Lord, Debemos de ser unos soldados que tengan un corazón único and to be a people who are always para el Señor y que seamos personas que siempre listening to our commander, the Lord Jesus Christ. estemos escuchando a nuestro comandante Jesucristo. 2 Timothy 2:5, and if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. So just look at an athlete, Así que veamos a un atleta, someone that is striving to win a crown. una persona que lo que está buscando es tener una corona. If that athlete cheats Si este atleta hace trampa and he doesn't play by the rules, y si no hace las cosas conforme al reglamento, well, then he will not receive a crown. entonces no se les da ningún tipo de corona. Same way for a Christian that is striving to achieve eternal life with the Lord. Y de la misma manera para un cristiano que está tratando de llegar a la vida eterna con el Señor. If he does keep God's word, Si esta persona guarda la palabra de Dios, if he does not keep God's word, si esta persona no guarda la palabra de Dios, he will not attain unto the prize that the Lord has set before us. entonces no va a llegar a ese premio que el Señor ha puesto enfrente de nosotros. But if he does keep God's word, Pero si esta persona sí guarda la palabra de he Dios, will attain unto that prize. sí va a poder llegar a este premio. 2 Timothy 2:6. The husbandman that labors must be first partaker of the fruits. Dice 2 de Timoteo 2:6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Now the husbandman is referring to God's ministry upon the earth. Cuando se habla aquí del labrador se está refiriendo a los ministros de Dios en la tierra. And for the labor of the minister to see true fruit come from the people. Es el ministerio y para que ese labrador, que es el ministro, para que pueda haber fruto en las personas, That are receiving the ministry of the word that he is preaching to them. personas que están recibiendo el ministerio de la palabra, He must first show forth those fruits in his own life. para que sea así, este ministro tiene que mostrar estos frutos primero en su propia vida. And those fruits are love, joy, peace, Estos frutos serían amor, gozo, paz, long suffering, paciencia, gentleness, longanimidad, gentileza, goodness, bondad, faith, meekness, temperance. fe, humildad y templanza. And these should all be manifest in the life of the minister for an example to God's people. Y estos deben de ser manifiestos en la vida del ministro para que puedan ser de ejemplo para la iglesia. 2 Timothy 2:7, consider what I say, and the Lord give you understanding in all things. Dice 2 de Timoteo 2:7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Dice en 2 de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Now we want to remember this fact Ahora sí queremos recordar este hecho, because this is the basis of our faith. porque estas son las bases de nuestra fe. If Jesus would not have risen from the dead, Si Jesucristo no se hubiera levantado de los muertos, we would not have the opportunity entonces no tendríamos la oportunidad to live a life of faith that would lead us unto eternal life. de vivir una vida de fe que nos lleve hacia la vida eterna. 2 Timothy 2:9, wherein I suffer trouble as an evildoer,
even unto bonds, but the word of God is not bound. Segunda de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. And there is nothing that man can do Y no hay nada que los hombres puedan hacer, to stop the word of God from operating in the earth. no hay nada que los hombres puedan hacer para detener la palabra de Dios operando en la tierra. It will be here until the day that Jesus splits the skies and returns to the earth. La palabra será escuchada hasta el último día cuando Jesucristo abra los cielos y regrese a la tierra. Truly, it is the only unstoppable force in the universe. Verdaderamente que es la única fuerza que no se puede detener en el universo. Now, when God's people Ahora, cuando el pueblo de Dios do not fully walk in the wisdom and understanding no caminan completamente en la sabiduría y en el entendimiento and in the truth of His Word, y en la verdad de su palabra, they can be stopped. entonces ellos sí podrán ser detenidos. And that was the case in the early church Este fue el caso en la iglesia temprana, when there were so many martyrs, cuando hubieron tantos mártires, and it will be the case in these last days y también va a ser el caso para estos últimos when there tiempos, will be even a greater amount of martyrs. cuando habrá un número muchísimo más grande de mártires. The lives of many of God's people will be put out Muchas de las vidas de los cristianos serán quitadas because they were not walking in the fullness of the testimony of Jesus Christ. porque ellos no caminaban en la plenitud del testimonio de Jesús. But they will never be able to stop Pero nunca van a poder detener the ones that are walking in the fullness of the footsteps of Jesus Christ. a aquellos que estén caminando en la plenitud de las pisadas de Jesucristo. Those are the people Ellos son las personas that will overcome all of the darkness que van a vencer toda la oscuridad and whose lives will endure until the end. y cuyas vidas van a ser guardadas hasta el final. And the end is when Jesus Christ returns to this earth. Ese final es cuando Jesucristo vuelva a la tierra. 2 Timothy 2:10, therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Dice 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. This is why we endure the hardness of the world. Es por esto que nosotros soportamos la dureza de lo que hay en el mundo. And it is why we lay down our lives for the Lord, Y también es la razón por la cual dejamos nuestras vidas para dársela al Señor. so that the ones that have a heart to receive His word Para que aquellos que tengan un corazón para recibir su palabra will see in a person puedan ver en otra persona the testimony of what a Christian is truly to be like. el testimonio de cómo debe de ser un cristiano, cómo es que se ve un cristiano. Now we know Ahora, nosotros sabemos that there are many people que hay muchísima gente in the earth that have a heart to receive His word, en la tierra que tiene un corazón para poder recibir la palabra. but they need to see the testimony of what a Christian is truly to be like. Pero tienen que ver un testimonio de qué es lo que significa ser verdaderamente un cristiano. But they have to see that example Pero para ver este ejemplo before they will understand y para que lo puedan también entender, that there is a difference between what people now call Christian que hay una diferencia entre lo que hoy la gente llama cristiandad o cristianos and what a Christian truly is. y lo que verdaderamente es ser un cristiano. And when they see that example, Y cuando las personas vean este ejemplo, the fact that those people that see the ones that are walking in Jesus' footsteps, el hecho de que estas personas van a poder ver gente que esté caminando en las pisadas de Jesucristo, it will then be seen that those people are ones that will receive the truth of God's word. ahí se va a notar quiénes van a ser los que van a recibir la palabra de Dios. And they will then become part of God's elect, Y entonces esas personas que ven se van a volver parte de los elegidos, God's chosen people, el pueblo elegido de Dios. because they are the people that willingly Porque son este pueblo que voluntariamente and wholeheartedly
y de todo su corazón will lay down their life in service to the Lord. van a dejar su vida en servicio al Señor. 2 Timothy 2:11, it is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. Segunda de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Now, this is when we die out to our own desires. Ahora, esto va a suceder cuando nosotros muramos a nuestro propio deseo, So that we can fulfill his desire. para que entonces podamos cumplir sus deseos. We come to the Lord Nosotros venimos al Señor and we consider ourselves to be dead to our past. y debemos de considerarnos como muertos para nuestro pasado. Whatever we did in the past is gone. Cualquier cosa que nosotros hicimos en el pasado se fue, ya no We've existe, repented of it. ya nos arrepentimos de And ello God has forgiven us. y Dios nos ha perdonado. And we are now a new creature in Jesus Christ. Y ahora somos una nueva criatura en Jesucristo. And that is what God is looking for. Y eso es lo que está buscando Dios. People that will walk as new creatures in Jesus Christ. Gente que camine como nuevas criaturas en Jesucristo. We cannot serve God in an acceptable way No podemos servir a Dios de una manera aceptable if we hold on to the past, si nosotros nos sostenemos todavía del pasado if we can't forgive ourselves for things that we did, o si no nos podemos perdonar por cosas que hicimos también en el pasado. then we can't be God's servants. Si es así, no podemos ser siervos de Dios. So we have to lay the past aside Entonces tenemos que dejar el pasado a un lado and just think that if God can forgive us, y pensar que si Dios nos puede perdonar, then there should be no reason why we cannot forgive ourselves. entonces no existe ningún motivo por el cual nosotros no nos podamos perdonar. Now, there are sufferings that we need to bear. Ahora, hay sufrimientos que tendremos que soportar. It says in 2 Timothy 2:12, if we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. And these sufferings will occur while we are in our earthly bodies. Y estos sufrimientos van a suceder mientras estamos todavía en este cuerpo terrenal. And what God wants us to do Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, many times is not what our flesh wants us to do. muchas veces es algo que nuestro cuerpo, que nuestra carne no quiere hacer. And there is suffering involved in resisting the lusts and the desires of the flesh. Y es ahí donde existe un sufrimiento involucrado con los deseos de nuestra propia carne. But that is what it will take for us to reign with Jesus Christ in glory. Pero eso es lo que tendremos que pasar si queremos reinar con Él en gloria. Now, if a person denies the Lord, Ahora, si una persona niega al Señor, and he does this by giving in to the lusts of the flesh and of the eye, y puede hacer esto al entregarse a las lascivias de la carne And y by- de los ojos, and by walking in the pride of life, de esos deseos y caminando en el orgullo de la vida, then on Judgment Day, entonces en el día del juicio, because that person has not repented of those sins, porque esa persona no se ha arrepentido de haber hecho esos pecados, and because he did not stand up for the Lord, y porque no se sostuvo, se mantuvo para el Señor, then God will deny that person. entonces Dios va a negar a esa persona. 2 Timothy 2:13, if we believe not, yet he abides faithful. He cannot deny himself. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. So man's unbelief Entonces la incredulidad de los hombres, does not cancel who God is. eso no anula quién es Dios. Man can say he doesn't believe God all day long, Una persona podría decir todo el día que no cree en Dios, but it doesn't change the fact that God's word is true, pero eso no cambia el hecho de que la palabra de Dios es verdad. and all men will be judged by it. Y todos los hombres van a ser juzgados por esta. Because God will always Porque Dios siempre be faithful to his word, va a ser fiel a su palabra. because he cannot deny who he is. Porque Él no puede negar quién es Él mismo. 2 Timothy 2:14, of these things put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about to words
they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Dice 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Now we have to be very careful Ahora tenemos que ser muy cuidadosos to never allow ourselves to enter into contention de nunca permitirnos el entrar en contención. with another person over foolish things. En contención con otras personas acerca de cosas que son insensatas. Because as soon as we do, Porque en cuanto empezamos a entrar en contención, we are no longer walking in the fruits of God's Spirit. ahí ya no estamos caminando en los frutos del Espíritu de Dios. And then someone is becoming harmed by our foolish speech and actions. Y en ese momento alguien está siendo dañado por nuestra manera insensata de hablar o por nuestras acciones insensatas. Verse 15, study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. So this is essential in the life of a Christian, Entonces esto es esencial en la vida de un cristiano, so that we are not ashamed when we stand before him. para que no estemos avergonzados cuando nos paremos frente a Él. See, there is no other way to know Jesus Christ No existe otra manera para conocer a Jesucristo but to study más que estudiar and to apply ourselves to doing God's word. y aplicarnos a ser hacedores de la palabra de Dios. And that is the only way that our knowledge of the word will grow, Y esa es la única manera en la que nuestro conocimiento de la palabra va a crecer, so that we will have the understanding para que entonces tengamos el entendimiento to rightly discern between what is of God and what is of the devil. de justamente poder discernir qué es de Dios y qué es del diablo. Verse 16, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Segunda de Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más y más a la impiedad. Now, profane and vain babblings Ahora, cuando se habla aquí de palabrerías y vanas palabrerías, are foolish and irreverent ways se está hablando de maneras irreverentes e insensatas that men talk about things concerning God. que las personas hablan acerca de Dios. They're speaking of things that they really know nothing about La gente habla de cosas que realmente no entienden because they're proud porque son orgullosos and they're not willing to humble their hearts so God can give them true wisdom. y no están dispuestos a humillarse para que entonces Dios les pueda dar un verdadero entendimiento. See, and so we're not to strike up a conversation with people like this. Entonces no tenemos por qué empezar una conversación con una persona como esta. 2 Timothy 2:17, and their word will eat as does a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. Segunda de Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como granjera, de los cuales son Himeneo y Fileto, Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Now, when people start talking in foolish ways, Ahora, cuando una persona empieza a hablar de manera insensata and they start to take God's word lightly, y se empiezan a tomar a la ligera la palabra de Dios, and they don't think it's really all that serious, y la gente no cree que esto es algo para tomarse tan en serio, they will start to sow discord among the brethren. lo que hacen es sembrar discordia entre los hermanos. And through their light-hearted speech, Y a través de una manera ligera de hablar, there will be some whose faith will be destroyed. hay algunos que su fe puede ser destruida. So this kind of behavior is very serious. Así que este tipo de comportamiento es muy serio. Because if it is not stopped in time, Porque si este comportamiento no se detiene a tiempo, it will begin to eat away in the congregation of God's people like a cancer. empezará a crecer en la congregación de Dios como un cáncer. And there can be many people
that'll be touched and harmed by this. Y puede haber mucha gente que puede ser tocada y lastimada por algo así. This is why we need to take God's word seriously Es por esto que tenemos que tomarnos la palabra de Dios como algo serio and to let the fear of God be on us y permitir que el temor de Dios esté en nosotros. and know that what God says in His word is true. Y conocer que lo que Dios dice en su palabra es verdad. And He is a great and holy God, Y Él es un gran Dios and we are to reverence Him. y debemos de reverenciarlo. 2 Timothy 2:19, nevertheless, the foundation of God stands sure, having this seal, the Lord knows them that are His, and let everyone that names the name of Christ depart from evil, from iniquity. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apartase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Now, iniquity is committed Ahora, la iniquidad se comete when people begin to lean on and follow their own understanding cuando una persona empieza a confiarse o cuando empieza a seguir lo que le dice su propio entendimiento, instead of putting their trust in God. en vez de poner su confianza en Dios. And iniquity is obviously a sin, Y la iniquidad obviamente es un pecado. even if it does not appear to many people to be a sin. Incluso si a mucha gente le pareciera que no es un pecado. God's true people do not walk that way. El verdadero pueblo de Dios no camina They así. do not walk after their own understanding, La gente verdaderamente de Dios no camina conforme a su propio entendimiento. but they learn to live a watchful, prayerful life. Más bien aprenden a tener una vida de cuidado, velando. And follow the voice of God's Spirit. Y siguen la palabra, siguen el Espíritu de Dios. So those are the people Así que estas son las personas that the seal of God rests upon. sobre las cuales el celo de Dios descansa. 2 Timothy 2:20, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Segunda de Timoteo 2:20. Por en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Now there are two ways that this verse can be looked at, Ahora, hay dos maneras de las que podemos entender estos versículos, and we'll look at both of these. y vamos a ver ambas. The first is looking at it from the perspective La primera es viéndolo desde la perspectiva that this great house is the house of God's people, de que esta casa de la que habla es la casa del pueblo de Dios. and the vessels of gold and silver Y las vasijas de oro y de plata are the people that are serving Him son la gente que le está sirviendo through a life of truth and obedience. a través de una vida de verdad y de obediencia. And the vessels of wood and of earth Y los que son de madera y de barro are the people that are saved, son las personas que son salvas, but that have, let's say, they're people that have been saved, son personas que en algún punto fueron salvas, but they've laid aside God's word pero pusieron a un lado la palabra de Dios and are following the ways of the world. y una vez más están siguiendo los caminos del mundo. Well, in time, these vessels of wood and of earth Bueno, a su tiempo estas vasijas que son de madera y de barro will have to be purged out of the body of Christ. tendrán que ser purgadas del cuerpo de Cristo. And that will leave within His house Y esto dejaría en esta casa only vessels unto honor, únicamente las vasijas que son para honor, which are the vessels of gold and silver. que son las vasijas de oro y de plata. Verse 21, if a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. So we can also look at our individual lives Entonces también
también podemos ver nuestra vida en lo individual, en lo personal, as being the house of God, como si nuestra vida es la casa de Dios, which it is. que realmente sí lo es. And the vessels within that house Y las vasijas que hay en esta casa are the spirits that are dwelling within us. serían los espíritus que moran en nosotros. And if through being a doer of the word, Y a través de ser un hacedor de la palabra, we are purging the evil spirits out of our life. estamos purgando, estamos echando los espíritus malvados de nuestra vida. In time, we will become totally Y a su tiempo nos convertiremos completamente vessels of gold and silver en vasijas de oro y de plata that are fit for the master's use. que están hechas para el uso del maestro. Verse 22, flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la fe, el amor con los que de corazón buscan al Señor. Lusts Así que cuando juveniles are lusts for the treasures and pleasures of the world. son pasiones por los tesoros y los placeres que hay en la vida, And we are to flee from these lusts. que hay en el mundo, y tenemos que huir de estos deseos. And we are to follow the stable and solid things Y debemos de seguir las cosas estables, las cosas sólidas, of faith, love, and peace, de fe, amor y paz, which are things that will endure forever. que son cosas que permanecerán por siempre. 2 Timothy 2:23, but foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. Segunda de Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Now, these kind of questions Ahora, cuando hay este tipo de cuestiones usually proceed from people o de preguntas, siempre vienen de gente who want to contend with you about the word que lo que quiere es contender contigo acerca de cosas de la palabra, because they want to try and prove porque quieren intentar probar that there's error in the things that you believe. que hay error en las cosas que tú crees. But this is foolishness Pero esta es una insensatez, because our faith is in the living God and His Word. porque nuestra fe está en el Dios vivo y en su palabra, And there is no debate y no hay debate about the truth of His Word. acerca de lo verdadera que es su palabra. Either a person believes it Ya sea que una persona la crea and waits upon the Lord to show him the full revelation of it, y espera que el Señor le enseñe la revelación completa de la misma, or he doesn't want to believe it o que no quiera creerla because it does not allow him to do the sin that he loves. porque la palabra no le permite hacer el pecado que ama hacer. So we need to discern these things Entonces tenemos que discernir este tipo de cosas and only speak when the Lord tells us to. y únicamente hablar cuando el Señor nos pide que hablemos. Verse 24, and the servant of the Lord must know to all men, apt to teach, patient. Versículo 24 de 2 de Timoteo 2. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, If- sufrido. If people truly want to know Si una persona verdaderamente quiere saber what God's word says, qué es lo que dice la palabra de Dios, then we are to patiently and gently teach them entonces pacientemente y gentilmente tenemos que enseñarles the things that we know are true, las cosas que nosotros sabemos que son la verdad, but never to strive and argue about things pero nunca entrar en contienda o en discusiones sobre la misma, because that never helps anyone. porque eso no va a ayudar a nadie. 2 Timothy 2:25, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les ceda que se arrepientan para conocer la verdad. So who are the people that oppose themselves? ¿Quiénes son estas personas que se oponen? Well, anyone that does anything contrary to the truth of God's word Bueno, cualquier persona que haga lo que es contrario a la palabra de Dios. is opposing his own salvation.
se está oponiendo a su propia salvación. And at that point, a person has made himself to be the enemy of God. Y hasta ese punto esa persona se estaría haciendo a sí mismo enemigo de Dios. Now, it does not matter what people do and say. No importa lo que la gente diga o haga, The truth of God's word is the truth. la verdad de la palabra de Dios es la verdad. And no one, Y nadie, through any action that they take, a través de ninguna acción que puedan tomar, will ever be able to change the truth of God's word in any way. podrá hacer que la palabra de Dios cambie de alguna manera. 2 Timothy 2:26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. En el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. So that is what happens Esto es lo que pasa when a person opposes himself cuando una persona se opone by doing things against God's word. al hacer cosas que están yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. He comes into captivity to the darkness. En ese momento se vuelve cautivo de la oscuridad. But through the Spirit, Pero a través del Espíritu we are to humbly help these people tenemos que humildemente poder ayudar a estas personas so that they can be restored to the fellowship of the brethren. para que puedan ser restaurados a la comunión con los hermanos. So, Entonces, every day when we get up in the morning, todas las mañanas cuando nos levantamos, we are to think, debemos de pensar, Lord, what can I do to please you today? Señor, ¿qué puedo hacer hoy para poderte complacer? Because when we lose our life Porque cuando nosotros perdemos nuestra vida by living to please the Lord, al vivir complaciendo a Dios, everything begins to change. entonces todo empieza a cambiar. And we then begin to find the life that Jesus died to give to us. Y ahí empezamos a encontrar la vida por la cual Jesús murió para que tuviéramos. But this requires dying out to our own desires Pero esto también requiere que nosotros muramos a nuestros propios deseos and our hopes for our own individual lives. y también las esperanzas que tenemos para nuestra propia vida. John 12:24 it says, Truly, truly, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abides alone. But if it die, it brings forth much fruit. Dice Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. He that loves his life shall lose it, and he that hates his life in this world shall keep it unto life eternal. En el 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. So as we do this, Así que mientras hacemos the esto, person that we thought we were begins to die. la persona que pensábamos que éramos empieza a morir. And then the beautiful person that God made us to be begins to appear. Y entonces la hermosa persona que Dios nos creó para que fuéramos empieza a aparecer. Just like a rose blooming in the desert. De la misma manera que una rosa empezaría a florecer en el desierto. And then when this begins to happen, Y cuando esto empieza a suceder, the fear of evil begins to leave us. entonces el temor de que haya maldad empieza a alejarse de nosotros. And it is replaced by the fear of God. Y es reemplazado por el temor a Dios. And then we begin to become vessels of gold and silver. Y ahí nos empezamos a convertir en vasijas de oro y plata. Vessels unto honor that God can receive and God can bless. Vasijas de oro que Dios puede honrar y que Dios puede recibir para bendecir. Proverbs 25:5 it says, Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness. Proverbios 25:5. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. So the king that this verse is talking about is Jesus Christ. Del rey que se habla en este versículo es Jesucristo. And all wicked people, Y toda la gente malvada and wicked people are people that do not keep God's word, o gente impía son personas que no guardan must palabra. be removed from before him
tienen que ser quitadas de su presencia before his throne can be established in righteousness. antes de que su trono sea establecido en justicia. And before Jesus can return, Y antes de que Jesús pueda volver, he must have this people, tiene que tener a este pueblo, a people that are living a righteous life un pueblo que esté viviendo una vida justa in subjection to his government, en sujeción a su gobierno, not in subjection to the governments of the earth. no sujetos al gobierno que hay en la tierra. Because how can Jesus be a great king Porque ¿cómo es que Jesús podría ser un gran rey over a righteous nation sobre una nación que también es justa, unless he has people a menos de que haya gente that are subject to his rule and that are living righteously? que esté sujeta a él y que estén viviendo su vida de manera Well, justa? there are a lot of people that say, Hay mucha gente que dice, well, I thought God was love, yo pensaba que Dios era amor, and that he just accepted us as we are. y entonces él simplemente nos aceptaba como éramos. Well, one thing we know for sure, Pero hay una cosa que conocemos por seguro, God is love. es que Dios es amor. But to accept people Pero para aceptar gente, when they're doing evil in their lives cuando esas personas están haciendo maldad en su and vida opposing their own salvation y se están oponiendo a su propia salvación, is not love. eso no es amor. Because that evil that they are doing Porque esa maldad que ellos están haciendo is destroying them. los está And destruyendo. they need to be delivered from it Y necesitan ser librados de esto so they can be saved. para que puedan ser salvos. And if we say that we love them, Y si nosotros decimos que los amamos, then we better be willing entonces nos vale que estemos dispuestos to reprove their evil works a reprender las obras malvadas through living a righteous life ourselves. que hacen al nosotros vivir una vida justa. Otherwise, Porque de otra forma, if we accept the evil that is in their lives, si nosotros aceptamos la maldad que está en sus vidas and we tell them, well, you're okay, y les decimos, estás bien, because we all have shortcomings. porque todos tenemos nuestras fallas, Well, you then are denying the commandment of God si tú haces eso, entonces tú estás fallándole al mandamiento that de he Dios gave us to be holy as Que- our Father in heaven is holy. que nos dio para que nosotros fuéramos santos como nuestro Padre en los cielos es santo. And then if something happens to that person Y entonces si algo le llegara a pasar a esa persona, whose evil works you have accepted, a esa persona a la cual de la cual tú aceptaste sus obras malvadas, their blood will be upon your hands. entonces su sangre estaría sobre tus manos. But when we stand upon the word Pero cuando nosotros nos paramos en la palabra and we tell people the truth, y le decimos a la gente la verdad, then we are free. entonces ahí quedamos libres, And estamos we bien. did what we could to help them. Y sabemos que hicimos lo que podíamos para ayudar. Now, there are different ways that God may move upon us to help people. Y ahora pueden haber diferentes maneras en las que Dios nos mueva para ayudar a la gente. It's not always by being very sharp with them. No siempre se trata de ser súper directos con ellos. Sometimes people need a lot of love and mercy shown to them. Hay muchas veces que la gente lo que necesita es de mucha misericordia y mucho amor. But at no time are we to compromise God's word Pero en ningún momento podemos transigir con la palabra de and Dios accept the evil that is in that person's life y aceptar la maldad que hay en la otra persona and tell them that they're okay, y decirles que están bien, because they are not okay. porque en la realidad no están Our bien. God is a holy God. Nuestro Dios es un Dios And we santo must need to walk according, and we need to learn to walk according to His word. y tenemos que aprender a cómo es caminar en su palabra, en la verdad de su And palabra. that's where our freedom is. Ahí es donde existe In nuestra libertad. Keeping God's commandments. La libertad está en guardar los mandamientos de Dios. Many people say, well, I don't want to keep commandments. I don't want to be under some kind of authority like that. Hay gente que dice, no quiero vivir bajo mandamientos, no quiero vivir bajo la autoridad de ese tipo. But everyone lives under authority. Pero todos viven bajo alguna autoridad. Every government in the world is an authority that people live under. Toda la gente vive bajo una autoridad
bajo la que viven. And they have to keep the laws of that country, Y tienen que guardar las leyes del país en el que viven, or they'll be fined or they'll go to jail. o les van a poner una multa o pueden terminar en la cárcel. So why do people rebel against the authority of God? Entonces, ¿por qué es que la gente se rebela en contra de la autoridad de Dios? Well, the only reason can be what Jesus said in John chapter 3, Lo único podría ser lo que Jesús dijo en Juan 3, when he said that this is the condemnation, diciendo que esta era la condenación, that light is come into the world, que la luz llegó al mundo and men love darkness more than light. y el hombre amó más la oscuridad que la luz. Proverbs 25:6, put not forth yourself in the presence of the king, and stand not in the place of great men. Proverbios 25:6. No te laves delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Well, people that do this La gente que hace esto are seeking the glory of the world, son personas que están buscando la gloria del mundo and they are living their lives to please men and not God. y están viviendo su vida para complacer a los hombres y no a Dios. And this is the pride of life that John spoke of in 1 John chapter 2. Y este es el orgullo de la vida del que habla Juan en Primera de Juan. In verse 15 it says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is in him. Dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. And the world passes away and the lust thereof, but he that does the will of the Father, will of God abides forever. En el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace el permanece para siempre. That's the word of God. Esa es la palabra de If we Dios. want to abide forever, Si nosotros queremos morar por siempre, we need to learn to do the will of God. tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. So it's a vain thing Así que es algo vano for a person to try and exalt himself que una persona intentase exaltarse a sí mismo over others sobre otros and to try and sit in a place that is reserved for kings. y tratar de sentarse en un lugar que está reservado para algún rey. And the kings that God's word is speaking of Y cuando la palabra de Dios habla de reyes, is the humble servants of God that keep his word. son los humildes siervos de Dios que guardan su palabra. Proverbs 25:7, for better it is that it be said unto you, come up here, than that thou shouldest be put lower in the presence of the prince whom your eyes have seen. Proverbios 25:7. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Now Jesus also spoke of this in Luke chapter 14. También Jesús habló de esto en Lucas 14. And he said, and he put forth a parable in those which were bidden, to those which were bidden, when he marked how they chose out the chief rooms, saying unto them, Dice en Lucas 14:7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, when you are bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room, lest a more honorable man than you be bidden of him. dice en el 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. And he that bade thee and him come and say to you, give this man place, and you begin with shame to take the lowest room. Dice en el 9, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. But when you are bidden, go and sit down in the lowest room, that when he that bade thee come, he may say unto you, friend, go up higher. Then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee. Dice Lucas 14:10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. For whosoever exalts himself shall be abased,
and he that humbles himself shall be exalted. En el 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. So that is clear. Así que está muy claro. Verse 12, Jesus went on, and he said, Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not your friends, your brethren, neither your kinsmen, nor your rich neighbors, lest they also bid you again, and a recompense be made you. Dice, sigue en Lucas 14:12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. But when you make a feast, call the poor, the maimed, the lame, and the blind. Dice en el 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. And thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee, for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. So these poor, maimed, lame, and blind Así que estos pobres, mancos, cojos y ciegos are people that know they need help. son personas que conocen que necesitan de ayuda. But truly, this is how every man in the world Y verdaderamente es la manera en la que todos los hombres del mundo is the condition, it's the condition that they are in. están, es su condición. If they are not walking in the light of God's Word. Si ellos están caminando en la luz de la palabra de Dios. But most are not willing to accept this fact. Pero la mayoría de la gente no estaría dispuesta a Sí. aceptar esto. Now we're speaking spiritually. Porque es algo que se habla en lo espiritual. But when God finds a person Pero cuando Dios encuentra a una persona that is willing to accept the fact que está dispuesta a aceptar el hecho that spiritually de que en lo espiritual he is poor and he is blind, él es pobre y está ciego, then he has found the type of a person entonces Dios ha encontrado el tipo de persona that he can touch and he can help. el cual él puede tocar y él puede ayudar. And this is the type of people that we are to call to the fellowship of the brethren. Y este tipo de personas son las que les tenemos que llamar para que vengan a la comunión con los hermanos. Because this is the type of person that is not afraid Porque este tipo de personas son las que no tienen temor, no tienen miedo to humble himself de humillarse a sí and mismos receive help from the Lord. y de entonces sí poder recibir la ayuda de Dios. Most of the men of the earth are so proud La mayoría de los hombres de la tierra son tan orgullosos that they're ashamed to ask help of the Lord. que les da pena pedir ayuda al Señor. But if they do not ask for God's help, Pero si ellos no le piden ayuda a Dios, they have little hope of entering into eternal life. tienen poca oportunidad de poder llegar a la vida eterna. So when a person humbles himself and turns to the Lord for help, Entonces, cuando una persona se humilla a sí misma y va con el Señor para pedir ayuda, Jesus Christ will make that person whole. Jesucristo hará a esta persona alguien completo, But the proud alguien sana. Pero una persona orgullosa will continue to be blinded continuarían siendo ciegas to the fact that they are maimed, lame, blind, and poor. al hecho de que son mancos, cojos, ciegos y pobres. So where do we find most of these proud people ¿Y dónde es que se encuentra este tipo de gente que es orgullosa? that do not believe that they are poor, maimed, and blind Esta gente que no cree que ellos son ciegos, cojos, pobres. in the religious system of man? A ellos normalmente se les encuentra en el sistema religioso de los hombres. Among Christians that are lukewarm in their faith. Y en medio de cristianos que son tibios en cuanto a su fe. Revelation 3:14, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Dice Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would you were cold or hot. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Now this is Jesus Christ that's speaking. Y el que está hablando en esos versículos es Jesucristo. Verse 16, So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth.
En el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Because you say, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and know not that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. En el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that you may be rich, and white raiment, that you may be clothed, and that the shame of your nakedness do not appear, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colibrio para que veas. See, this is the condition of the people that sit within the religious system of man. Esta es la condición de las personas que se sientan en un sistema religioso de los hombres. They think they're increased with goods. Creen que están siendo incrementados They con don't think they bienes, need anything. no creen necesitar nada. But they don't know that they're wretched, miserable, poor, blind, and naked. Y no pueden entender que son ellos los pobres, los desnudos. Verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. So God has to have people Entonces Dios tiene que tener a gente, a un that pueblo, are humble enough que sean lo suficientemente humildes to receive His correction de poder recibir su corrección without being turned away from His word. sin que eso los termine apartando de la palabra. Proverbs 25:8, it says, Go not forth hastily to strive, lest you know not what to do in the end thereof, when your neighbor has put you to shame. Proverbios 25:8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Now, being hasty is never a good thing. Ahora, el hacer apresurado So- nunca ha sido una buena idea. It says in Proverbs 14:23, He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is of a hasty spirit exalts folly. Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Seest thou a man that is hasty in his words? Cuando There is more hope of a fool than of him. dice Proverbs 29:20. en Proverbios 29:20, has visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Ecclesiastes 7:9, Be not hasty in your spirit to be angry, for anger rests in the bosom of fools. Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. So it is obvious Así que es obvio that there are traps waiting for a person que hay trampas puestas para una persona if they become hasty in their spirit to act or to speak. si una persona se vuelve apresurada para actuar o para hablar. In Proverbs 25:9 it says, Debate thy cause with thy neighbor himself, and discover not a secret to another. Dice Proverbios 25:9, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Verse 10, Lest he that hears it put thee to shame, and your infamy turn not away. No sea que te deshonre y el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Now, a person that discovers people's secrets to others Ahora, una persona que descubre los secretos, que muestra los secretos de otras personas, is called in the word a talebearer es llamado en la Biblia un chismoso, or a whisperer. una persona que está... That's okay. And this kind of behavior is abomination to the Lord. Y este tipo de actitud, de comportamiento es abominación para And, Dios. and a person could be judged over this. Y una persona podría ser juzgada por esto, And the Lord could reprove it in such a way y el Señor podría reprenderlo de cierta manera that would be very embarrassing for the person that is gossiping. que sería muy vergonzoso para la persona que está de chismosa. Now the word tells us the right way to handle a situation. Ahora también la palabra nos dice cómo es la manera correcta de manejar las cosas. If there is a brother that actually has stumbled. Si verdaderamente hay un hermano que tambaleó, que cayó, So if they have,
Entonces, si ese es el caso, we are to first talk to him about it in private, primero esto se habla en privado not to gossip about it, para que no sea motivo de chisme not to spread around to others what you think they've done. y tampoco compartir a los demás lo que tú crees que hicieron. And if what they have done is truly wrong, Y si lo que hicieron verdaderamente estuvo mal, and if they do not receive correction from the person that talks to them about that, y si la persona no quiere recibir la corrección de quien quiso hablar con él, then the next step is to take other brethren entonces el siguiente paso sería llevar a hacerlo pero con otro hermano and to talk to him about it together. y hablar con él juntos. And if he still will not listen, Y si esta persona no quisiera escucharlos a los dos, then he is to be brought before the whole church, entonces ahí es cuando se trae todo hacia toda la iglesia, where he is to be reproved before all. donde tiene que ser reprobado por todos. And if he does not receive correction from the church, Y si esta persona no recibe la corrección de toda la iglesia, he then is to be considered an outcast from the church. entonces debe de ser considerado como un incrédulo, alguien que está fuera de la iglesia. But truly, there are many times Pero verdaderamente hay muchas that instancias, people ocasiones, gossip about a member of the body of Christ. donde una persona empieza a chismear acerca de una persona de la iglesia, When in truth, that person did nothing to merit others talking about them. cuando tal vez esa persona ni siquiera hizo algo de lo cual se está diciendo que hizo. And this is then gossip, and it must stop because it is sin. Entonces esto es chisme y es un pecado. Proverbs 11:13, a talebearer reveals secrets, but he that is of a faithful spirit conceals a matter. Dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbs 18:8, the words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. And when this happens, deep wounds in the body of Christ are created. Cuando este tipo de cosas suceden, empieza a haber heridas que son muy profundas en el cuerpo de Cristo. When people gossip about others within the church. Cuando una persona hace chismes de otra que también está en la misma iglesia. And again, this is sin, Una vez más, esto es pecado. and it must stop Y, within the church. y debe de parar. 1 Peter 4:8 it says, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Primera de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. So that tells us how we are to view other people in the body of Christ. Entonces esto nos dice cómo es que, con qué ojos tenemos que ver a las demás personas que están en el cuerpo de Cristo. We are to have love among ourselves. Debemos de tener amor entre See, nosotros. we're not to be looking for sin in. Estar buscando falta, buscar pecado en los demás. We're looking to help each other so we can all overcome together. Tenemos que ayudarnos entre nosotros para que todos podamos vencer. Jesus said, by this will all men know that you're my disciples, Jesús dijo, por esto todos conocerán que son mis discípulos, if you have love one for another. si tienen amor unos por los otros. But if we do not have love Pero si no tenemos amor one for another, the light of God is not showing through us. unos por otros, entonces la luz de Dios no está brillando entre nosotros. And then people are not being drawn to the light. Está atraída por la luz. Proverbs 25:11, a word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Dice Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. See, and when a person speaks a word Cuando una persona habla that is just in the spirit de una manera que es en el espíritu and is just what someone else needs to hear, y es justo lo que otra persona requiere escuchar, it's like this. se siente así. It's like a picture that has apples of gold. Es como algo que tiene, una manzana que tiene figuras de oro In a silver frame. y figuras de plata. It's beautiful and it feels so good. Es algo hermoso.
Proverbs 25:12, as an earring of gold and an ornament of fine gold, so is a wise reprover upon an obedient ear. Dice Proverbios 25:12. Como el zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. So that's speaking about the same thing. Entonces esto habla de lo mismo. Verse 13, it says, as the cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to them that send him, for he refreshes the souls of his masters. Proverbios 25:13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. See, a faithful witness that speaks the truth to God's people Un testimonio fiel que habla al pueblo de Dios is a very refreshing thing. es una cosa muy It's like a refrescante. cold snow that comes upon men that are working hard in the harvest of God's church. Es como la nieve que cae sobre aquellos obreros que están trabajando en la cosecha del Señor. See, they're sweating and they're working hard and they're getting hot, and all of a sudden here comes this refreshing snow. Están sudando, están trabajando y de repente viene esta nieve refrescante. And that's the way it is when God sends a faithful minister to his people, or a faithful messenger. Así mismo es cuando Dios manda a un mensajero, a a messenger, what? Faithful messenger to his people. Un fiel mensajero a su pueblo. Verse 14, whoso boasts himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Dice en Proverbios 25:14, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. And this happens because people want to have spiritual gifts operating in their life. Esto sucede porque hay personas que quieren tener dones espirituales que estén operando en sus vidas. But again, the only people that God's spiritual gifts are going to operate in Pero una vez más, a través de las únicas personas a través de las cuales van a operar los dones de Dios in the manner that God wants them to operate de la manera que Dios quiere que operen is in a people that are very humble es en las personas que son muy humildes. and will minister those things through the love of God. Y esas cosas van a ser ministradas a través del amor de Dios. Verse 15, it says, by long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaks the bone. Dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. See, patience is just integral to the life of a Christian. La paciencia It's intertwined with the life of a Christian. La paciencia es algo integral en la vida de los cristianos. And you cannot live a Christian life unless you have patience. Tú no puedes tener una buena vida sin que tengas paciencia. See, sometimes it takes longer for the word to get through to some people than it does others. A ver, hay que ver que hay gente que les toma más tiempo que la palabra penetre que en otras. And if we're not patient, Y si no somos pacientes, we will not see the fruit that God is planning to bring forth in that person's life. entonces no vamos a poder ver el fruto que Dios espera que estas personas en algún momento traigan. And then it says a soft tongue breaks the bone. Y luego cuando aquí dice que la lengua blanda, o la palabra blanda dice en inglés, la lengua blanda quebrante los huesos. People are taught in the world to return evil for evil. A la gente del mundo les enseñan que que tienen que regresar mal por mal. And if one has a harsh word for another, Y si alguien le dice algo fuerte a otra, the person that is on the receiving end of those harsh words la persona que recibe la palabra fuerte, generally feels like he has to speak harsh words in return. usualmente lo que siente, entonces yo también le tengo que contestar de manera fuerte. But the Bible says Pero la palabra dice a soft answer turns away anger. que la lengua blanda quita la ira. Just like it says here, a soft tongue breaks the bone. De la misma manera que aquí dice que la lengua blanda quebranta los And huesos. people many times don't know what to do Y hay muchas veces que la gente no sabe cómo when actuar. someone returns good for evil to them. Cuando alguien les regresa bien por mal. But this is our calling as Christians. Pero este es nuestro llamado como cristianos. Verse 16, have you found honey? Eat so much as is sufficient for you, lest you be filled therewith and vomit it. Proverbios 25:16. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Now, moderation Ahora, la moderación in all things en todas las cosas is one way to describe
what this verse is talking about. Es una manera de describir de lo que está hablando este versículo. Don't overdo it. No hagas las cosas, no exageres. See, do all things in moderation. Haz todas las cosas en moderación. Now, also, there are many Christians that get stuck on one spiritual experience in their life. Ahora, también hay mucha gente que se queda con una experiencia espiritual en sus vidas únicamente y se traba ahí. And they base their life in the Lord Y entonces basan toda su vida con el Señor. on that one experience, one spiritual experience. Basan toda su vida como cristianos basados en una sola experiencia. Until it becomes disgusting to them. Hasta que ya les parece algo hasta desagradable. See, and they think, is this all there is in God? Porque mismo empiezan a pensar, ¿esto es todo lo que hay de Dios? It's like they're taking the honey from that one experience. Es como tomar esta miel. Están tomando todo lo bueno de una sola experiencia. And they keep trying to eat that over and over again. Y tratan de alimentarse de eso mismo una y otra vez. Until it becomes disgusting in their eyes. Hasta que les parece algo desagradable a sus ojos. Because they did not keep moving forward in God. Y esto es porque ellos nunca prosiguieron en Dios. See, now if a person keeps moving forward in God, Porque si una persona prosigue y continúa más profundo en Dios, he'll eat honey. entonces va a comer He'll miel thank the Lord for that sweet food that God gives him from heaven. y va a dar gracias por esa comida dulce que Dios le da desde los cielos. And then he'll keep moving forward. Y después se va a seguir moviendo. Pretty soon God will give him fresh honey. Y después Dios le va a dar más And miel. he'll keep feeding him the sweetness of his word. Y le seguirá mostrando las cosas dulces de su And palabra. it'll never grow old and it'll never grow bitter in his mouth. Y nunca le va a parecer que es ni amarga, ni se va a hacer como rancia para él. And the first love that we knew when we came to the Lord Y ese primer amor que conocimos cuando recién llegamos a Dios, will continue to be fresh and refreshing in our lives. continuamente va a ser algo que nos dé aliento en nuestra vida. So I think we'll stop there for tonight. Así que creo que nos detendremos hasta ahí esta noche. But God is good and his word is full of blessings. Pero Dios es bueno y su palabra está llena de And bendiciones. sometimes when you read through these verses in Proverbs Y muchas de estas veces cuando lees en los versículos de Proverbios and Ecclesiastes y Eclesiastés and in all of the word, y en toda la palabra, read through it slow léanlo and tranquilamente, give the lento. Lord a chance to speak to you about what it is you're reading about. Y denle la oportunidad a Dios de que les explique, que les muestre qué es lo que están leyendo ahí. And you may be surprised what God will show you. Y puede ser que te sorprendas con lo que Dios tiene para ti. God wants us all to be blessed through his word. Dios quiere que todos seamos bendecidos a It's través our- de su palabra. It's our life Porque la palabra es nuestra and vida it's our hope of eternal life. y también es nuestra esperanza de vida eterna. So let's just keep seeking the Lord. Así que simplemente continuemos buscando al Señor Never give up. y nunca nos Never rindamos. feel discouraged. Nunca se sientan And desalentados. if you've fallen away, if there's been a person that's fallen away, Y si eres una persona que tal vez se apartó en algún momento, just repent. simplemente Tell the arrepiéntete. Lord you are sorry. Lay your life open before him. Dile al Señor que lo sientes y simplemente ábrele tu vida al Señor. And come back. Muéstrale y vuelve a God's Él. arms are open to you. Porque los brazos de Dios están He's abiertos para not, ti. he's not looking in any way to condemn you. En ninguna manera está buscando el condenarte. He only wants to help. Dios únicamente te quiere ayudar. So that's the way we are looking at things, and that's the way God looks at things. Es de la manera que tenemos que verlo y es la manera en la que Dios lo ve. So never be discouraged and never feel that you can't come back, Así que nunca se desalienten y nunca sientan que ya no van a poder volver a Dios. because God is looking for you. Porque Dios todo el tiempo los está buscando. So praise the Lord. Everyone have a wonderful week. Así que gloria a Dios y todos tengan una maravillosa And semana. we will see you again on Sunday. Y nos vemos el domingo.